Soy Alfredo Rojas Díaz Durán, soy promotor de la paz y defensor de derechos humanos de tercera generación. Los derechos de tercera generación es el derecho que los pueblos tienen a defender la paz, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, su integridad territorial y el medio ambiente. Esos son los derechos humanos de tercera generación a los que nos dedicamos en defender en distintas partes del mundo. Lo que les voy a leer es un resumen de la experiencia que hemos tenido a lo largo de 30 años. Es momento para sobreponer ante la imposición de políticas que agreden a la madre tierra nuestra concepción de vida nacional con el objeto de preservar los equilibrios ecológicos y mostrar al mundo que los sistemas de cultivo en Mesoamérica no solo proporcionaban alimento, sino que garantizaron la soberanía alimentaria de una nación con un sistema de cultivo formidable conocido como la milpa, en el que sembraban a la par 3 alimentos: el maíz, el frijol y la flor de calabaza. Sistema que demuestra al mundo que se tiene y se conserva en muchos lados un conocimiento vital de conservación del equilibrio entre el agua, la tierra, el aire y la vida de los seres vivos. Entre la vida y el renacimiento, así se cultivaba. De una cosecha autorregulada y el manejo de la nanotecnología utilizada en Mesoamérica es el punto de partida para enfrentar a quienes pretenden imponernos sistemas transgenizados de producción, sometimiento y devastación en la agricultura y en el campo de la hotelería, a nombre de ella y en la minería y ahora de la petroquímica, la devastación de nuestro medio ambiente. Pocos creerían que en las tierras mesoamericanas el conocimiento científico era tan relevante, no solo en materia zoológica o cálculo matemático o arquitectónico como lo estamos observando aquí, sino en campos de la medicina en el que se practicaba la ortodoncia con utensilios con los que se perforaban los dientes y en estos se reparaban con incrustaciones para no profundizar en el uso de la acupuntura que teníamos ya en un sistema avanzado en estas tierras. Cáncer de piel por decenas que están surgiendo por el grave ecocidio ocurrido en Sonora y no respetan el artículo 1 constitucional ni tratados internacionales de derechos humanos. No está tipificado el ecocidio, como dijo muy bien el doctor, pero tenemos un artículo que nos defiende, el 1 constitucional. La postura del gobierno frente al derrame de los ríos Sonora y Bacanuchi, perpetrado por el Grupo México, no tiene cabida moral en la historia del país, cuando el propio titular de la Secretaría de Medio Ambiente señaló que a pesar del desastre ambiental, la empresa no puede ser clausurada ni parcial ni temporalmente. O sea, no le importa la vida de casi 1 millón de personas de estar contaminando diariamente una empresa, los ríos, el cielo, la tierra, y esta dependencia dice que no la puede clausurar. No le importa ni le ha importado tampoco a la gobernadora ni al gobierno federal las muertes que en 2 años ha causado este desastre ambiental. Hace 2 años se descubrió este accidente que se pretendió ocultar sobre los ríos Sonora y Bacanuchi al derramar 40,000 metros cúbicos de desechos tóxicos en el río. Y como siempre, los más pobres son los más perjudicados, porque toman y usan el agua del río que no ha sido remediado y tampoco tienen dinero para comprar garrafones de agua para tomar agua supuestamente potable, porque la que le venden no está certificada de que no contiene metales pesados. Claro que reciben canonjías y sus amos son condescendientes con ellos, permitiéndoles robar a algunos, cometer actos atroces, traficar, violar los derechos humanos, entre otros. Ellos tienen permitido todo, menos una cosa: rebelarse de sus amos, otorgando por un tiempo una independencia relativa con un modelo de desarrollo económico con el que se desarrolló una infraestructura industrial básica en el país bajo la rectoría del Estado. Se logró construir cerca de 1,500 empresas públicas hasta el gobierno de López Portillo, quien nacionalizó incluso la banca como un intento de retener la soberanía nacional, pero que con Miguel de la Madrid devuelve junto a Carlos Salinas de Gortari este sector a un grupo de capital nacional e internacional, arrebatando la independencia financiera del país. Salinas entrega la mayoría de las empresas públicas a un grupo selecto de amigos y neoempresarios, cambiando el enfoque del Estado de rectoría al Estado de no intervención de la economía. Entrega la propiedad de las empresas públicas del pueblo
a un grupo de elegidos y los asocia en intercambios comerciales a través del Tratado de Libre Comercio, condenando al país a un sector maquilador en el que la educación superior no es opción para la mayoría de los mexicanos y obliga a la dependencia intelectual de la nación que hoy se resiste a ese futuro esclavizador. Ese tratado que hoy cuestiona Trump, que margina el libre tránsito de personas, cancela la autosuficiencia alimentaria del país y con ello inicia la etapa más amplia de despojos a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios a favor de un grupo de vivales asociados con extranjeros, quienes soportan cúpulas burocráticas para combatir y soportar, en algunos casos, los robos y las utilidades del pueblo. Con Salinas inicia la era del entreguismo de las finanzas y se compromete al país en un ciclo de endeudamiento sin fin que hoy está ahogando las finanzas públicas otra vez, rebasando el 60% del Producto Interno Bruto, la deuda pública externa. Es claro que llegó al poder una clase política sin visión nacionalista, educada con valores subordinados al imperio y a la corona, servir a los dictados de organismos multilaterales establecidos en los lineamientos del Consenso de Washington para someter las decisiones del Estado mexicano durante las 3 últimas décadas a una era de transformaciones conocida como hoy lo hemos visto, el neoliberalismo salvaje que sangra a los pueblos y destruye a la madre tierra. Este modelo tiene nombre y apellido en cada localidad. En el mundo globalizado existen 2 tipos de países y una relación entre ellos que hemos denominado en nuestro libro Conferencia Internacional por la Paz, la relación IVA-Franco. Es decir, aquellas naciones del centro del grupo dominante que incorporan valor agregado a los productos y aquellas naciones que importan franquicias y no producen tecnología. Es claro que la mayoría de las naciones de la periferia o subdesarrolladas como la nuestra han perdido la autosuficiencia y soberanía alimentaria, y las exportaciones son menores a nuestras importaciones en todos los órdenes, salvo algunos sectores que el imperio le interesa colocando en el centro del debate a la industria milenaria de la minería, derechos laborales de los trabajadores gracias a las modificaciones realizadas a la Ley Federal del Trabajo con un sindicato en persecución política. Industria que transgrede la vida de las comunidades y que contamina de manera perversa a nuestra madre tierra sin que nadie ni nada los detenga. Son impunes. Nuestra obligación es detener esta devastación y retomar el camino al respeto de la madre tierra. Y la población afectada a lo largo de los ríos no se le dotó, como se dijo, se les iba a dar del hospital ni las medicinas adecuadas. No se abrieron los 16 pozos de agua potabilizadora. No se entregaron las 38 plantas de agua que iban a entregar. ¿Por qué? Porque la empresa quiere que se vayan. No les importa. ¿Por qué? Porque abajo de las casas de estas comunidades hay oro, plata y cobre. ¿Qué es más importante para ellos? ¿La vida de las comunidades o el oro? El oro. Ya voy a terminar. Lo que se pretende es que los cerca de 30,000 habitantes a lo largo del río se larguen de sus casas y abandonen sus comunidades. A este delito se le conoce como desplazamiento forzoso y ninguna autoridad nacional lo impide y guarda silencio cómplice. Realizamos una visita con el padre Solalinde, recorrimos las zonas afectadas y nos encontramos con un panorama desolador. Nos recibieron los legisladores de Sonora y con un acto de gran hipocresía y cinismo nos mostraron unas hojas así en blanco, sin logotipo, sin sello, en la que decían que habían entregado ya una solicitud de información sobre lo que se habían comprometido en el fideicomiso. Desafortunadamente ese escrito lo habían entregado 10 minutos antes, después de 2 años de haber sucedido la catástrofe. Es decir, si no nos presentamos, ni siquiera hubieran hecho ese acto demagógico de entregar una solicitud al dueño de la empresa. Sí hay elementos en este momento para juzgar a quienes están contaminando en Sonora los manglares de Quintana Roo, y se acaba de aprobar que se devaste el 30% del volcán de Toluca. Bueno, esas son nuestras operaciones. Por tal motivo, invitamos a una misión de observadores internacionales, europeos, para que visitaran y contrastaran esto. Para nuestra desgracia, fuimos testigos de esas 2 desgracias humanas más. Durante ese recorrido nos convocó la etnia yaqui de Bakún, quienes nos explicaron que la empresa encabezada por un exfuncionario de Hacienda
un exfuncionario de Hacienda, ahora petrolero, gasero, y en coordinación con autoridades federales y estatales han violentado sus derechos humanos al no detener la construcción del gasoducto sobre sus centros ceremoniales y que no se respetó el acuerdo 169 de la OIT, y han anunciado que seguirán construyendo el gasoducto. Es como si viene esta empresa y quiere poner aquí junto de esta pirámide un gasoducto. ¿Ustedes lo autorizarían? Bueno, el pueblo yaqui tampoco. Es un centro ceremonial, es nuestro patrimonio cultural. El pueblo yaqui pide su solidaridad. Señor, pedimos su solidaridad. La comunidad afectada por Cananea pide su solidaridad. Defendamos nuestro patrimonio cultural de la humanidad, que es de todos nosotros. A la fecha en los yaquis hay un muerto y decenas de heridos y perseguidos. Y de igual manera estamos preparando una estrategia para que ese sitio sea declarado patrimonio cultural de la humanidad y los centros ceremoniales sean respetados por cualquier exfuncionario y empresario soez. Llamamos al diálogo y demandamos la constitución de un grupo plural y amplio que facilite estas negociaciones. También en ese recorrido nos enteramos en Sonora que existe una zona con radioactividad. Nos contactó la familia Ríos Fimbres, quien sufre de radioactividad. Yo no sabía que había una planta nuclear en Sonora. ¿Ustedes sabían? Bueno, no la hay, pero sí hay radioactividad. Sí hay radioactividad. Y las autoridades federales y locales dicen que están locos cuando están certificados los estudios de Estados Unidos que estas familias tienen radioactividad. Esto se conoce como exterminio. Existe un dolo y una falta de ética y respeto al medio ambiente y a la madre tierra. No hay leyes que regulen debidamente y sobre todo no les importa la vida de las personas ni su integridad psicofísica social. Amigas y amigos, tenemos que actuar rápido y denunciar lo que está ocurriendo. Perdónenme y les pido disculpas a esta mesa, a ustedes y a la señorita por su tiempo. Les pido 1000 veces perdón por haberle robado su tiempo y exponer la desgracia que sufren los compañeros yaquis y más de 1 millón de personas en Sonora. Un fuerte aplauso al licenciado Alfredo Rojas Díaz.